en esta sesión que nos hizo el favor de invitarnos la señora Margarita del grupo Sanqui Laguna Pro. Y pues nada, para mí es importante expresarles mis experiencias como médico en un área COVID, en un hospital COVID, y pues bueno, ese es el cometido de esta plática. Permítanme. Bien. Mi nombre, como les ha dicho, es José Evaristo Romero Velázquez y pues estaré dando testimoniales de pacientes COVID positivos en una unidad de COVID dentro de un hospital del ISSSTE, aquí en Gómez Palacio Durango. Y la perspectiva de este enfoque es la obesidad como la pareja mortal ante este virus. Actualmente me encuentro laborando hace 4 meses aproximadamente en esta área, dentro del programa INSABI ISSSTE de Gómez Palacio Durango. Dentro de mi experiencia como médico general, pues he estado trabajando en atención de urgencias y atención de terapia intensiva en hospitales de primer y segundo nivel. También atención prehospitalaria, servicios de ambulancia y también ambulancia aérea. También he estado trabajando en la atención de poblacional y salud del trabajo en Minas de Peñoles y medicina del deporte y médico legal también. A través de 13 años de mi trabajo como médico general, pues el mayor enfoque que me ha representado a mí es dar una atención hacia las personas con calidad y calidez. Esto es tratar de saber por qué se originan todos los padecimientos y más que ver a la persona como un ente, pues saber qué lo acompaña durante estas enfermedades. Y ese sería mi objetivo de trabajar como médico para ellos y para poder obtener con esto los mejores beneficios para su salud. Bueno, actualmente, como todos sabemos, estamos ante una de las pandemias pues, más difíciles que nos ha tocado enfrentar, pero eso se podría decir de manera general o de manera actual. Sin embargo, estamos al frente de otras pandemias, si le podemos decir así. Otras pandemias que tienen con nosotros ya más de 50 años o 30 años en las que la obesidad y el desinterés por nuestra salud pues ya nos está cobrando costos muy altos. Quise poner ahí una imagen de un periódico de nuestra circulación local donde por primera vez empezamos a ver ya interés por parte de las autoridades, de la sociedad en general, donde nos señalan que hay hambre y hay obesidad. Y una con la otra se contraponen, pero sin embargo nos revelan que hay una cantidad de desinformación y sobre todo de desinterés en la misma población por su salud. Según la OMS, nos menciona que el aumento del hambre a nivel mundial y la persistencia de la mala nutrición será el peor reto para el 2030. Pues yo opino, no sé qué ustedes tengan a bien comentar, pero la verdad es que el futuro nos alcanzó y nos alcanzó desde hace mucho, en la cual, a causa de las carencias en políticas de control de alimentos y cuidado de nuestras gentes con menos capacidad económica, pues nos llevaron a un estado débil y de muchas mayores comorbilidades que ante esta pandemia nos están llevando pues fatalmente a la muerte. Es momento ahorita más que de preocuparse, de ocuparse. Este es un planteamiento que yo normalmente le digo a mis pacientes, a los familiares cuando llegan con su persona enferma al hospital, ya con dificultad respiratoria severa, que realmente pues te predispone a un estado de una preocupación, de un shock. Y yo les digo, es el momento de poner manos a la obra. Y sin embargo, pues tal vez ya es demasiado tarde. La obesidad yo la pongo como la mayor de mis enemigos
y al que queremos limitar en su accionar entre nuestra salud, en detrimento de nuestra salud. Los malos hábitos alimenticios, un mundo globalizado, poco tiempo para preparación de alimentos, poca actividad, mucha movilidad a través de vehículos, nos van quitando posibilidades y con esto evitar que subamos de peso, que consumamos alimentos los cuales en vez de tener múltiples beneficios, pues al contrario ya se tienen llenos de hormonas, llenos de conservadores que nos llevan a la acidez y con todo lo que ya hemos comentado y hemos tenido oportunidad de aprender en estas sesiones. Conocemos que en el mundo ya se nos hizo costumbre hacer un abecedario, hacer enciclopedias o hacer infinidad de estudios de todas las enfermedades que provienen a base de la obesidad. Enfermedades del corazón, diabetes, tumores, hipertensión, eventos vasculares cerebrales, infartos y todo lo que conlleva. Y finalmente la mala nutrición nos lleva a una obesidad. Y la obesidad es la peor pareja para el COVID, porque esa unión de estos dos comorbilidades o la comorbilidad, pues finalmente es la que en la sala de COVID son los que tienen el peor pronóstico. En 4 meses que tengo laborando en esa sala, llevamos una aproximada de 18 defunciones hasta el día de ayer, siendo en una jornada hasta 4 o 5 defunciones. Y lo comentaba yo aquí a Margarita, que me consterna mucho ver cómo estamos en la edad de mayor riesgo, a partir de los 45 a los 75 años. Digamos que al menos en mi experiencia en ese lugar, son las personas que entre esa edad y comorbilidades, diabetes, hipertensión, pero sobre todo obesidad, se presenta una alta incidencia de defunciones. Y curiosamente, hemos tenido la experiencia de que personas con edades de 80 hasta los 100 años se están viendo librados, muy, muy, muy distinto a lo que teníamos planteado. Nuestros viejitos están saliendo avantes. Y a mí me causó mucha duda e incógnita esta situación porque me hace hacer una reflexión. Nuestros viejitos comieron alimentos con menos cantidad de hormonas, conservadores y cancerígenos. Y nosotros nos alimentamos de una manera muy defectuosa y con alimento que no es el más indicado. Entonces, el enfoque de mi plática sería invitarlos a la reflexión, sobre todo de la alimentación, como un mecanismo de vida o un mecanismo de muerte. Aquí tenemos en esta pantalla un enfoque de la OMS, en lo cual nos dice que el día de hoy tenemos 154.430 casos nuevos de este virus. Y de estos, 13.119.000 son casos confirmados. Llevamos 573.000 al día de hoy, de fallecimientos. Si vemos el enfoque en México, serían 4.685 casos al día de hoy nuevos. 304.435 casos confirmados el día de hoy. Y el día de hoy, estaremos contabilizando el día de hoy 35.491. Si se fijan estas cifras, pues se ven alarmantes y claro que son preocupantes. Sin embargo, si los cotejamos con enfermedades como diabetes, hipertensión, infartos, evento vascular cerebral, pues las cifras se duplicarían. Y sin embargo, nunca habíamos puesto atención en ello. Quise hacer una retrospección aquí a nivel Durango, el estado donde vivo aquí en México. Y pues bueno, desde el 13 de abril empezamos a notar un aumento en las cifras. Hasta el día 10 de julio,
llevamos un aumento de 2.771 casos. Y al día de hoy, pues tenemos la cantidad ya casi de 36,000 muertes a nivel México. Con esto, pues estamos confirmando que este virus está siendo agresivo y está tomando en total estado de indefensión a todas las personas que tenemos alguna comorbilidad como es diabetes, hipertensión y sobre todo la obesidad. Bueno, el cuadro clínico, ¿cómo se presenta un paciente? ¿Cómo es el paciente que llega a un hospital? ¿Cómo inicia esta inquietud? Tenemos la inquietud de ser un sospechoso caso COVID, cuando nos dijeron que teníamos un dolor de cabeza, que teníamos tos o teníamos fiebre. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue ampliando este screening y nos fueron diciendo que si nos dolían los huesos, si nos dolían los músculos, si tenemos diarrea o tenemos dificultad respiratoria, pues también tendríamos que empezar a sospechar de COVID. En última instancia, todas estas, inclusive la pérdida del olfato o la pérdida del gusto, pues también se toman como parámetros para empezar a sospechar de una posible infección de COVID. Bueno, ¿qué hacemos ahí en adelante? Pues accedemos a los distintos servicios para solicitar una prueba COVID, ya sea institucional o de manera privada, donde nos hacen una prueba. Hay dos maneras de hacerlo. Una prueba en sangre, que se hace a través de inmunoglobulinas, IgG y IgM, o bien se hace con un hisopado nasofaringio, el cual nos hacen a través con esa muestra una prueba de PCR. Y bien, de ahí nos dicen si es positiva o negativa, pudiéndonos dar en 24 o 72 horas el resultado. Iniciando con esto, el tratamiento de los síntomas, como son para fiebre, para antihistamínicos, para evitar el proceso de inflamación, retrovirales, corticosteroides y antibióticos. Esto digamos que es para un paciente que se trata de manera ambulatoria, es decir, que no requiere hospitalización. Sin embargo, la evolución, y depende ahora sí del saldo que tengas en tu salud, de lo que llegaste a presentar antes de que tuvieras el COVID, es cómo se va a manifestar el desarrollo de tu enfermedad. Si a pesar de los tratamientos el virus empieza a acelerar su aparición en tu cuerpo, empieza a tomar la batalla que se libra en los pulmones, pues empiezan a representar con una dificultad respiratoria de leve, moderada hasta severa, que es lo que finalmente nos lleva a un hospital. Llega el paciente con esa falta de capacidad para respirar o de una dificultad que se representa en ahogamiento y sobre todo en un pánico, que muchas de las veces platicando con ellos y teniéndolos bien informados, pues pueden disminuir esa dificultad respiratoria. Bien. Pero cuando ya definitivamente la dificultad respiratoria es severa, es decir, que presentamos una oxigenación por debajo de lo normal, al 21% que podemos obtener del medio ambiente, por abajo de 80, pues ya se representa una dificultad importante. Y es cuando damos acceso al hospital, a la unidad de pre-COVID, mientras que se hace la prueba si es que todavía no la tiene positiva o un área de COVID. Y a partir de ahí empezamos la batalla junto con ellos. Y a mí me gusta mucho decirles que independientemente del panorama que vean y que hayan escuchado, que ponga todo su entendimiento, todo su estímulo y todo su ánimo para salir adelante. Y empezamos en ese lugar a darles atención como si fuera una terapia intensiva, desde una mascarilla de alto flujo, mascarilla de reservorio para aportarles oxígeno, y hasta los más severos o graves, que ya ni siquiera la mascarilla llega a difundir el oxígeno que necesitan, teniéndolos que conectar a una máquina de ventilación mecánica. De todos estos pacientes que han tenido que llegar a esta instancia, un 99.9 no salen adelante. Y no es porque la ventilación mecánica como tal sea mala. Simplemente es porque los pulmones ya no tienen la capacidad para capturar el oxígeno que le está entrando, llevando con esto a la muerte. Aquí les muestro
una historia natural de la enfermedad, en la cual podemos ver de una manera esquemática cómo se presenta en días, más o menos de los primeros 10 días, la aparición de los primeros síntomas, en los cuales pueden ser de leves, asintomáticos, o bien moderados o graves. Y de los 10 en adelante, pues empezar a ya presenciar o tener en su cuerpo los distintos cambios que puede presentar el cuerpo. Esto ya lo medimos a través de parámetros de laboratorio, exámenes de radiografías, tomografías, en la cual estamos denotando el tipo de avance que está y los estragos que está haciendo el virus en el cuerpo. Las pruebas principales que se realizan, como les había mencionado, es la PCR, que es el hisopado nasofaringeo, o bien de las pruebas de IgG, IgM, que es la prueba de sangre. Tenemos un periodo inicial de infección, otro de intermedio o de activo de la infección y al final de la infección. Desde los síntomas más leves, como lo habíamos mencionado antes, pues eran síntomas como dolor de cabeza, fiebre, dolor de piernas o brazos, pérdida del olfato, pérdida del gusto, como los más sencillos. Después pueden presentarse diarrea, dolores en el estómago, pero definitivamente en la siguiente etapa ya se presenta con dificultad respiratoria leve o bien puede ser asintomático. Ya en una tercera etapa, pues ya se empiezan a presentar cambios, sobre todo en la hipercoagulidad a nivel de sangre, y se manifiesta ya en exámenes de laboratorio, y también se empiezan a denotar cambios en las radiografías o bien en la tomografía. Y así sustantivamente hasta que vemos un paciente que ya tiene daños fijos y que tendríamos que estar esperando que no avance más para que no vaya a terminar en su fallecimiento. Actualmente aún no se tiene ningún tratamiento específico, sin embargo se están corriendo infinidad de ensayos y estudios clínicos por parte de todos los profesionales y los científicos para poder crear la vacuna y tratamientos que en un principio hemos transitado por 3 etapas. Y los medicamentos que se estuvieron indicando inclusive de manera profiláctica o preventiva en un principio, como el Plaquenil o otros medicamentos, se dejaron de lado precisamente porque se vieron que no estaban incidiendo en el desarrollo y propagación del virus. Actualmente se han utilizado ya medicamentos para inhibir la tormenta de las citoquinas. Y aquí es donde, pues maravillosamente, nuestro producto Velage y los productos Sankis increíblemente están posicionándose como un elemento que puede competir, obviamente, en su momento adecuado y desde ya para evitar el desarrollo de esta evolución del virus. Entonces, mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos un estudio, el estudio Orizot, donde a través de, como sabemos, hay distintos tipos de coronavirus. Y se hizo un estudio donde se utilizó el efecto de Velage contra diferentes virus. Y podemos observar que hay una disminución de la fluorescencia dependiente de la dosis que muestra la inhibición de la enzima 3CL-Pro, y esto fue inhibido precisamente la replicación viral al estar utilizando este producto. Entonces, tuvimos efectos que realmente son muy favorables, y yo lo replantearía y lo apoyaría con esto. Tuve pacientes en esa unidad y por decisión propia, comentándolo con los familiares, y antes de que el paciente pudiera ser asistido por un ventilador, es decir, todavía podía tomar agua, estuvimos dando el Velage. Y bueno, sí me tocó ver aumentos en la saturación de oxígeno. Desgraciadamente, la evolución o el momento en que llega el paciente, pues ya es muy tardía y no pudimos ver un beneficio a largo plazo, porque el paciente desgraciadamente falleció por todas las comorbilidades que aparte el paciente tenía. Sin embargo, pude comprobar el aumento de su oxigenación en sangre simplemente con tomar
una dosis de velas diaria, que lo estuve utilizando durante 5 días, a la par de todos sus medicamentos, que nunca vi alguna contraindicación o algún efecto nocivo para él. Entonces, ante esto, a mí me gustaría dar este enfoque: primum non cere. Es la frase que nos enseñan en medicina, que nos dice que es primero no dañar. Es un precepto fundamental de la bioética en medicina que debemos aplicar siempre en la atención médica de las personas. Es decir, ahorita estamos ante una pandemia de COVID y estamos utilizando infinidad de medicamentos y ensayos clínicos, pero sin temor a decirlo, el Sankey Myers está ofreciendo productos que pueden presentar un cambio realmente en una persona que los tome a tiempo. Obviamente, evitando con esto también el consumo de alimentos que sean nocivos para su salud. Bueno, como producto que yo recomendaría por experiencia propia, porque me encuentro ya casi 4 meses trabajando en una unidad COVID, mi protección en ese hospital ha estado soportada totalmente con ese producto. Y hoy por hoy me siento protegido, me siento tranquilo a presentarme con mi familia, estando seguro de que voy a estar protegido para evitar la reproducción y los efectos nocivos de este virus. Bueno, con esto quiero agradecer esta oportunidad de escucharme y exponer mi experiencia de vida como médico trabajando en una unidad COVID. Y bueno, para mayor informes o dudas, si hay algunas preguntas, me pongo a su disposición por ese mismo medio. Les agradezco mucho y que tengan un bonito día.